No me toques es no. No tengo ganas es no. No quiero seguir es no. No me apetece es no. Que te quede claro, si te digo no, es no. Mercado es calidad. La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas. Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides, del mercado a tu mesa. Como a la calidad de un mercado en ningún sitio. Inmejorable. Mercados de Ceuta. Lo tradicional, lo de siempre. No sé si será la vez, buenas noches, en la que más gente se ha visto en la Plaza de África. No me atrevería a decirlo, pero seguramente de las más multitudinarias e icónicas de la fecha de pasado mañana, 14 de abril de 1931. Manuel Olivencia Amor, entonces alcalde accidental de Ceuta, proclama la Segunda República. Como ven, bueno, pues la Plaza de África absolutamente abarrotada. Lo que hoy es la avenida Alcalde Sánchez Prados, que por cierto no sé cómo se llamaría, si entonces se llamaría Gran Vía, o de alguna manera ahora nos lo van a aclarar. Tengo aquí a una persona, bueno, pues cualificada para eso y para más. El 14 de abril, la República, un aniversario, una foto de la que están a punto de cumplirse 87 años, y nosotros, buenas noches, hemos querido aprovechar esta fecha, que es cierto, no es redonda, no estamos hablando de un 85, de un 90, no estamos hablando, por supuesto, de un siglo, pero siempre es interesante el debate, ¿no? Sobre cómo fue aquello y, sobre todo, si algún día se cumplirá esa eterna premisa, aquello de si España mañana será republicana. En fin, les invito, como siempre, a que nos comenten lo que quieran desde cualquier lugar del mundo en nuestros perfiles de redes sociales, a través de nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, y de Twitter, @CeutaTV. Y empezamos, como siempre, de izquierda a derecha, a presentarles a nuestros invitados. Izquierda a derecha geográfica. Creo que también ideológica. Julio Basurto, coordinador de Podemos Ceuta. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Les decía que tengo una persona cualificada aquí para hablar de, bueno, pues de historia, de la toponimia, y le voy a pedir a José Antonio Alarcón, director de la biblioteca, historiador y también experto en estos temas, que empiece aclarándonos. José Antonio, buenas noches. La primera duda, ¿entonces era la Gran Vía? ¿Cómo se Es que no existía la Gran Vía. No existía, ¿no? Cayeron de Dalo de calle, de varias calles, Sánchez Navarro, yo no me acuerdo el nombre de todas, Misericordia, esa exactamente, no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero hubo que tirar todo ese tejido de pequeñas callecitas para luego construir la Gran Vía, no hace mucho tiempo, además. Porque la Gran Vía como tal es de hace unos 30 años más o menos, aunque ya hubo... El proyecto puede incluso se remonte antes, ¿no? Precisamente durante la República, el arquitecto municipal intentó, José Blaine, intentó o produjo un proyecto que no se llegó a llevar a cabo en la República, que era precisamente arrancar el eje de la ciudad haciendo una gran vía que vinculara luego con Calle Real y toda esta cosa. Se planteó, pero no llegó ni siquiera a estar en obra, ¿no? Porque se acababa de aprobar el plan general, que tampoco se ejecutó, el del año 32, el que se
Ajá. Carlos Rotomé, vicesecretario general del Partido Popular en nuestra ciudad. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta es, yo creo que obvia, y con esto nos podemos pegar, no sé si todo el programa. Julio, ¿república sí o república no? Bueno, yo creo que en política... España 2018. Claro, yo creo que en política las palabras nunca son inocentes, ¿no? Y que todas las palabras están siempre bañadas de historia. O república de monarquía. O sobre como todo plantearlo. del relato que gira en torno a ellas, ¿no? Yo creo que si enmarcamos el debate en torno a república, monarquía, pues bueno, la palabra república nos suena como una especie de debate viejo, de caos, guerra civil, que a fin de cuentas es el relato que impusieron los vencedores de la guerra civil. Y en cambio, por eso precisamente, sí, perdona, en cambio, hacía república, monarquía, España 2018. Claro, pero en cambio la monarquía suena o significa en el imaginario colectivo, después de ese relato de la transición, pues bueno, sinónimo de modernidad, de democracia, de estabilidad, libertad, libertad sin ir a libertad, ¿no? Yo enfocaría el debate en términos democráticos. ¿Qué es más democrático? ¿Elegir al jefe del Estado o no elegirlo? Yo soy partidario de elegirlo democráticamente en unas urnas. Carlos. Bueno, creo que es un debate que, desde mi punto de vista, es un debate superado, ¿no? Pero bueno, tiene un momento histórico determinado y por eso cuando llega la Segunda República llega como llega, precisamente porque en ese momento sí es un debate importante. Yo creo que en la actualidad ahora mismo los sistemas políticos no tienen por qué, digamos, diferenciarse, y no se diferencian además mucho en cuanto a si son democráticos o no, porque la jefatura del Estado sea electiva o sea hereditaria, ¿no? Ahí tenemos muchos ejemplos, Reino Unido, en fin, todas las monarquías europeas, y son estados perfectamente democráticos, y no tiene nada que ver, ¿no? Y realmente yo creo que no, que es un debate un poco artificial en ese sentido. No creo que influya mucho en la calidad democrática de un Estado, ¿no? No sé si José Antonio Alcón querrá comentar algo sobre esto. Bueno, yo de todo el mundo he sabido, he sido desde mi más tierna infancia republicano, pero por dos convicciones básicas, ¿no? De legitimidad y racionalidad. Lo más racional es elegir el sistema democrático, es elegir a las personas que te gobiernan, por supuesto al que modera los poderes del Estado, por lo tanto, en ese sentido no tengo ninguna duda. Y otra cosa es verdad que el peso de la tradición tiene un peso también, yo eso lo puedo reconocer. Hay una tradición monárquica en España. Sí es verdad que las monarquías actuales, siempre que cuando sean constitucionales, plenamente constitucionales, bueno, son tolerables. Tampoco lo hago una cuestión de principios en este momento, ¿no? Fundamental. Pero en principio, desde un punto de vista de democracia y de racionalidad, lógicamente, y de legitimidad democrática, lógicamente lo razonable sería una república donde pudiéramos elegir también al poder moderador del Estado. Sí. No, yo estoy de acuerdo con algo que ha dicho, con varias cosas que ha dicho Carlos, ¿no? No creo que sea un debate, digamos, claramente superado, pero sí es cierto que no es lo más urgente que hoy tiene España, evidentemente, con la crisis, con el desempleo, con la desigualdad, etcétera, etcétera, con Cataluña, con la cuestión territorial del Estado, ¿no? Pero, claro, la pregunta que ha hecho Juanjo es muy concreta, si sería mejor monarquía o república. También es verdad lo que ha dicho Carlos de que un sistema no es más democrático por tener un sistema político republicano o uno monárquico. Es cierto, hay monarquías que son más democráticas que algunas repúblicas. La cuestión es que no son más democráticas por tener monarquía, sino, en mi opinión, a pesar de tener monarquía. Reino Unido podrá ser más democrática que cualquier otra república, pero no porque tenga monarquía. Reino Unido sería igual de democrática, o seguramente más, si no tuviera monarquía. Entonces, en base a la pregunta de Juanjo, pues un poco la línea de José Antonio, ¿no? Por pura legitimidad democrática, siempre será más democrático como sistema político un sistema republicano que uno monárquico, al margen de que luego haya repúblicas que por otras cuestiones sean menos democráticas que unas monarquías. Ajá. Tú en tu primera intervención, Julio, has dicho algo por lo que yo quisiera preguntarle a José Antonio. ¿Cómo llegaba España a aquel 1931? Desde el punto de vista de historiador... No, lo ha dicho Carlos. Lo ha dicho Carlos. Oh, Carlos, perdón. Desgraciadamente, las dos experiencias republicanas españolas fueron poco estables, ¿no? Ese es un problema que, desde luego, ha teñido de problemáticos los intentos republicanos en España, ¿no? Concentrándonos en la Segunda República, evidentemente llega de lo que es básicamente la caída, la derrota de una monarquía, la de Alfonso XIII, que primero acepta ser sostenida en la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura de Primo fracasa y le es imposible volver a una legalidad de una constitución liberal, no democrática, pero sí liberal al menos, son el pacto entre las fuerzas, básicamente un sector importante de
de la burguesía media, pequeño burguesía y del movimiento obrero socialdemócrata los que van a traer una república al país. Con grandes enemigos, una república que nace con grandes enemigos. Todas las fuerzas tradicionales, porque están intactas, no han sido derrotadas en un proceso largo, pues la Iglesia, buena parte del ejército, las clases, la aristocracia, la alta burguesía, está claramente situada. Burguesía en la agraria. República, la burguesía agraria, por supuesto, y de otro lado tiene a todo el movimiento obrero radical, anarquistas y el naciente, el incipiente Partido Comunista de España, que evidentemente se van a situar también frente a lo que entienden una república burguesa, ¿no? En definitiva, es verdad que hay un importante elemento reformador, esa pequeña burguesía amparada en los partidos republicanos, el Partido Radical, el Partido de Azaña, entonces Acción Republicana, el Radical Socialista y el Partido Socialista, básicamente, pero desgraciadamente esa conjunción, esa masa reformista, en definitiva, termina rompiéndose muy pronto. No hay realmente un programa común, porque una república solo se podía haber sentado en un país con tantos problemas, con un largo periodo reformista que hubiera permitido un desarrollo racional. Y esa fuerza reformista no tuvo cohesión y se rompió prácticamente al año de estar. Una vez cerrada la Constitución, prácticamente se disuelve la Conjunción Republicana Socialista, ¿no? ¿Ceuta llega a las mismas condiciones que el resto del país, o en una línea, digamos, general, que el resto del país? Ceuta llega en un momento de crisis grave, y crisis grave por dos motivos, fundamentalmente. Uno propio, que es el fin de la Guerra de Marruecos, 1927, que había significado un importante aporte de recursos económicos, de financiación. El Río de Oro le llaman algunos, por ejemplo, Parrado, el famoso socialista Parrado ceutí, le llamaba el Río de Oro, ¿no? Eso hace que la ciudad esté en una crisis económica importante, que engancha además con la crisis económica mundial, la del crack del 29. El puerto que empezaba a tirar, pues tiene un momento de crisis al comienzo de la República, y nos encontramos con una ciudad donde el paro crece de una forma desmedida. Estamos en una ciudad absolutamente inestable, donde existe un importante movimiento obrero que se ha generado en la construcción de las infraestructuras de Marruecos, ferrocarriles, puertos, etcétera. Y, por otro lado, esa espita se ha cerrado ya, y esa población ha quedado un poco, digamos, atrapada de alguna manera. Hay una demografía muy importante que no se puede atender con los recursos que la ciudad en ese momento está dando. Además, la República no es capaz de solucionar los problemas económicos en esos primeros años, y nos encontramos con una ciudad muy tensa, donde va a haber, efectivamente, importantes tensiones sociales a lo largo del periodo, ¿no? Es curioso porque muchas de las cosas que dice José Antonio Alarcón son muy actuales. Es decir, aquello de la gran crisis económica, aquello de un puerto que de buenas a primeras deja de funcionar, aquello... Salvando una cosa, Bueno, Juanjo, sí. salvando que la situación social de hoy no es la de los... Evidentemente, pero que... La época de entreguerras. Evidentemente, pero sí es cierto que, bueno, pues... Sí, hay elementos de crisis, no hay ninguna duda. Que en momentos de crisis, da igual que hagas 87 o si nos fuéramos incluso a la Primera República, posiblemente también estaríamos hablando de alguna cuestión parecida. En momentos de crisis siempre suelen salir a reducir los mismos sectores, ¿no? Las mismas problemáticas. Los dos me habéis interrumpido al unísono, así que para una vez que PP y Podemos se ponen de acuerdo en algo, adelante, Carlos. No, sí, efectivamente, lo que estaba comentando José Antonio, una de los resultados electorales, por ejemplo, de esas elecciones son muy parecidas, en el caso de Ceuta son muy parecidas a las es decir, gana la conjunción republicano-socialista, igual que sucede en la mayoría de las ciudades las ciudades grandes de España. No, realmente, porque hubo claro, competencia entre ellos. Exactamente. Había solo un escaño. Pero, sin embargo, bueno, pues luego en el agro, ¿no? Pues en el agro ganan los concejales monárquicos de pasada, efectivamente, las municipales. Estoy hablando de las municipales previas a la proclamación de la República, ¿no? Que es lo que se toma como referencia, digamos, para ese cambio de... Hay dos cosas que influyen mucho en esa... Bueno, hay dos cuestiones. Primero, que el sistema, lo que tú decías, el sistema de la restauración estaba agotada. La vuelta a un sistema que ya estaba agotado era absolutamente, pues un fracaso. Y aparte había perdido la legitimidad, la propia monarquía había perdido legitimidad precisamente por dar paso, dar cobijo a la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Entonces, claro, realmente eso... La burguesía catalana. Bueno, no solamente la burguesía catalana y más... ¿Quién lleva a Primo de Rivera a Madrid? Sí, es el que la empuja, digamos, realmente. El sector económico... Sí, es uno de los sectores económicos que lo mantienen, que lo empujan y lo sostienen, nada más casi hasta el final, cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces cuando abandonan el barco, ¿no?
Y bueno, el momento que llega la República es un momento de crisis, yo creo, una crisis política, es decir, no solamente la restauración está agotada, la dictadura ha sido, bueno, pues ha finiquitado y hay un movimiento muy importante, social y político, que está reclamando un cambio total, ¿no? Es decir, se concibe la monarquía como el elemento que realmente aglutina todos los males del país. O sea, toda la monarquía se convierte en la figura sobre la cual se proyectan todos los males del país. Ha pasado además con la guerra de Marruecos, ha pasado con una serie de elementos, ¿no? Entonces hay un clamor importante por ese cambio, ¿no? Y entonces llega en ese cambio, en estas elecciones municipales que son interpretadas como una especie de plebiscito, aunque realmente ganan los monárquicos de sobra por 30.000 concejales frente a 8.000 y pico de concejales republicanos en total del país, y además en un momento de debilidad del rey. El rey Alfonso XIII tiene un momento de debilidad bastante fuerte, va arrastrando unos problemas personales bastante graves y está deseando salir corriendo. Y de hecho es lo que hace. Y deja incluso atrás a su familia, la deja en el palacio y sale corriendo a Roma. O sea que realmente abandona, es decir, se conjuga una serie de circunstancias y aparece este movimiento que bueno, piensa además, este movimiento que es un movimiento social y político importante, cree que igual que la monarquía es la imagen o digamos la referencia de todo lo que está mal, piensa que la República va a ser la salvación, digamos, o la reforma total del país, ¿no? Y luego, bueno, pues es un régimen que, por una serie de circunstancias, pues no termina de cuajar. Me gustaría puntualizar que efectivamente es cierto que en actas gana las candidaturas monárquicas, pero claro, en un sistema. En un sistema, todos sabemos que el artículo 29 funcionó a tutiplén, el artículo 29 no era que una sola candidatura se proclamaba automáticamente. Estaba ya. ¿Por qué el régimen sabe que han ganado los republicanos? Porque las únicas. En las zonas donde no pueden controlar. Ciudades libres eran donde. De hecho, Ceuta es una ciudad muy mediana y ganó ampliamente la coalición republicano-socialista, ¿no? Y luego la segunda, el rey abandona, pero también hay que tener en cuenta que el rey sabe que el aparato coercitivo no está en condiciones de sostener. Bueno, es que los primeros que la abandonan son. Claro, los primeros que abandonan son los propios. El director de la Guardia Civil lo deja, dice que no, que está bueno. Claro que hay un consenso ambiental. Sí. Otra cosa es que las actas no cuadraran en el recuento, pero hay un consenso ambiental de que la monarquía ha sido derrotada y por eso el rey se marcha. Con respecto al tema del pucherazo que apuntaba José Antonio, ¿no? Los republicanos socialistas, la coalición republicano-socialista gana en 41 capitales de provincia y, bueno, en Madrid triplican a los monárquicos, en Cataluña los cuadruplican y lo que se dice es eso, ¿no? En Barcelona, perdón, es, bueno, en los sitios donde más difícil era el pucherazo porque había menos influencia de caciques, etcétera. Y es curioso también, yo recuerdo, la conoceréis también, ¿no? Una cita de Cánovas en el año 1890 en el debate sobre el sufragio universal, hablando de este tema del pucherazo, ¿no? Que cuando algunos defendían el sufragio universal decía, bueno, es la forma menos digna de conocer la voluntad popular. ¿Por qué? Porque a más sufragio, más corrupción. Es decir, esto va a estar amañado sí o sí, y si vosotros queréis extender el sufragio, me vais a obligar a extender el pucherazo. Pero ten en cuenta que ese sistema que tú estás hablando, efectivamente, que ya, digamos, el sistema de caciques y pucheros y tal, ya y todo organizado a través del Ministerio de Gobernación y tal, eso no solamente pasa en España. O sea, en el Reino Unido, es decir, los sistemas liberales están sostenidos así. A finales del siglo XIX, claro, todos los sistemas liberales están sostenidos de la misma forma, en principio del 20. Perdón. Todos lo recordaremos a principios de que este siglo empezaba con las elecciones más ajustadas de la historia de los Estados Unidos, donde había un señor, la famosa imagen aquella de Florida, contando si el paisano de turno había perforado bien el boquetito donde tenía que ir a Bush o a Al Gore. Estamos hablando de la primera. Sí, pero bueno, eso ya es buscarle. Sí, pero no era una cosa institucionalizada. Al final acaba programando el presidente al paisano aquel de Texas el tribunal de Florida, donde casualmente el gobernador era su hermano. Claro. Estamos hablando de los Estados Unidos de América hace 18 años. Sí. Yo también quería apuntar una cosa que has hablado, ¿no? El tema de lo que tú decías de los momentos de crisis. Siempre los momentos de crisis parece que afloran, o que la historia se repite. Hay lugares comunes, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Yo creo que en los momentos de crisis normalmente afloran movimientos, si quieres, emancipadores o que buscan extender el horizonte democrático en algún sentido, y con ello conlleva también un movimiento de la reacción contra esos movimientos, ¿no? En ese sentido yo creo que la guerra civil fue eso, es decir, surge la República como una expresión
de esa voluntad emancipadora, de esa voluntad de reclamar más democracia, más participación popular, más redistribución de poder, y bueno, los sectores de las clases dominantes no se quedan quietas y por lo tanto surge ese golpe de Estado del general Franco, el franquismo, el nacionalcatolicismo, que es, en mi opinión, la expresión del fascismo en español. Podemos aquí tener un debate politológico sobre qué es el fascismo, y bueno, el fascismo solamente sería concretamente el fascismo de Italia por sus componentes, pero bueno, yo creo que el componente principal del fascismo es esa clara reacción en forma violenta contra esos movimientos emancipadores o de extensión del horizonte democrático. Creo que, por ejemplo, a mí me recuerda mucho también el caso de España con el caso de Salvador Allende en Chile, ¿no? Surge una fuerza popular, gana el Frente Popular de Allende, y evidentemente los sectores de las clases dirigentes no se quedan quietas si un general da golpe de Estado, en este caso también con la clara financiación y el claro pilotaje de los Estados Unidos de América. Y claro, la historia se repite. Cuando hay momentos de crisis, algunos quieren tirar por la calle de más democracia, mayor participación popular, y otros quieren un movimiento de regresión. Pero quizá el caso de Allende, no sé, y lo dejo la pregunta por si queréis participar. Con todos sus matices y sus diferencias, por supuesto. Por supuesto, el principal matiz es que el problema, entre comillas, era Allende, aquí el problema, entre comillas, era la República como sistema. Claro, pero porque los sectores, es que había también, no sé seguramente, José Antonio, claro, ¿de dónde veníamos? En los sectores de las clases dirigentes se había instalado la idea de que la República representaba una expresión de ese contubernio judeo-masónico de querer acabar con la Europa cristiana. Bueno, esto lo explica muy bien Paul Preston en el Holocausto Español, por ejemplo, ¿no? Claro que había una idea de que la República simbolizaba una extensión de Stalin, de lo que luego fueron las repúblicas populares, las democracias populares, que en mi opinión no se sostiene por ningún lado. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, porque son momentos posteriores. O sea, tú estás analizando lo que sucede posteriormente. Cuando viene la República no hay esa... no se está hablando de la revolución rusa, ni de Stalin, ni nada por el estilo, porque realmente no se está pensando en eso. Es decir, de hecho, por ejemplo, la Iglesia, al principio, incluso después de la quema de conventos inicial, mantiene una actitud de, digamos, vamos a ver qué sucede con la República y vamos a esperar un poco a ver qué sucede. O sea, que al principio no son todos rechazos, o sea, no hay rechazos iniciales. Lo que sucede es que, evidentemente, en los primeros, digamos, el rechazo comienza a fraguarse cuando se comienza a redactar... Hacer política. Exactamente, cuando comienza el momento inicial no es un momento, estamos analizando cosas y todo pero esto... el trienio bolchevique, por ejemplo. Sí, pero Vamos por partes. Es que me gustaría decir, claro, si no entendemos muy bien qué se está produciendo. A mí me parece que lo más acertado en este sentido a Otto Bauer, que es, como sabéis, un marxista austriaco, que filósofo y el otro marxista, efectivamente. Otto Bauer definía la República Española como lo que él llama una república popular, ¿no? ¿Y qué es una república popular? Un pacto entre determinadas clases. Él quería ver en este sentido, en la República Española, había un pacto entre un sector importante del movimiento obrero, la socialdemocracia, el Partido Socialista Obrero, básicamente, y un sector importante de la burguesía, sobre todo burguesías medias, pequeño burguesía intelectual, etcétera, que son las que fraguan ese acuerdo. Lo que pasa es un acuerdo que tiene, claro, visiones distintas. Son dos grandes movimientos con visiones distintas. Para el PSOE significaba avances democráticos, transformaciones que permitirían caminar hacia el socialismo. Para la burguesía, lo que se quería construir una democracia avanzada, estilo occidental, etcétera. Ese era un poco lo que estaba en juego. Estamos en un país muy retrasado y el problema es que ni siquiera entre ellos estaban de acuerdo. Fijaros que lo que provoca el que no haya una fuerte masa reformista y se mantenga en el tiempo, porque es imposible construir una república en 2 años o en año y medio, eso, con todas las cosas que había que transformar, eso era imposible. Lo que provoca la ruptura es que hay cosas del directo que ocurren. ¿Qué tú querías comentar? Sí, pero yo de todas maneras he dicho que lo que... Bueno, perdón, solucionar el problema. Bueno, ahora sigo porque la verdad es que... Yo no he dicho que digamos que sea el principio de la República, sino que lo que explica la guerra civil es, digamos, ese momento de crisis en el cual hay un movimiento emancipador, sea la República, con todos sus matices, con todas sus diferencias entre comunistas, socialistas, republicanos burgueses, etcétera, pero que a fin de cuentas representa un intento de modernización y de redistribución de poder, la reforma agraria, quitarle poder a la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, y entonces hay un movimiento de reacción. Yo no he dicho que sea
justo en el año 31 cuando se proclama, sino que la guerra civil del 36 es producto de eso. Aún así, yo sí creo que es cierto que ya en el 31 había sectores de la derecha que sí que tenían esa idea. No digo que sean los mayoritarios, por supuesto que esto se agranda cuando se empieza a hacer política y se pretende hacer una reforma agraria o quitarle poder a la Iglesia, por ejemplo, o la reforma del ejército, quitando... Sobre todo, no, la reforma más dura, y además lo que más trabajo costó a la hora de redactar el nuevo texto constitucional, era el tema de la cuestión religiosa, que fue realmente la que dividió realmente a las fuerzas políticas. A partir de ese momento hay una fractura muy importante, ¿no? De todas formas, yo estoy de acuerdo contigo, pero solo en una cosa, en cuanto al tema de los socialistas. El Partido Socialista, yo siempre he dicho que la Segunda República era un régimen con muy pocos republicanos. Es decir, la mayoría de las fuerzas políticas eran poco republicanas. Y dentro del Partido Socialista, que digamos que se había convertido en una fuerza importantísima política gracias a la dictadura, entre otras cosas, que le dio la cobertura suficiente. Bueno, el dictador lo utiliza para quitarse de en medio a los anarquistas, está claro, ¿eh? Entonces el PSOE, bueno, los partidos socialistas en ese momento se introducen, digamos, en la maquinaria y consiguen ser la gran fuerza política de la izquierda, ¿no? No, voy más lejos, fíjate, que es todavía peor. El sector mayoritario no es nada republicano, es largo, caballero. Exactamente, eso es lo que iba yo. El que se ha negado a dentro de exactamente. Pero al final, a lo largo del tiempo, a lo largo de la Segunda República, precisamente se va a ir dividiendo todavía mucho más ese Partido Socialista en dos grandes bloques, digamos, o un gran bloque y un bloque minoritario, por desgracia, que es el de Besteiro y toda esta gente, y Largo Caballero se va a convertir al final en esa. Entonces, realmente llega un momento que la República está sostenida por muy pocos partidos. Lo que tú comentabas, los partidos republicanos que son minoritarios, el de Azaña, Izquierda Republicana, Acción Republicana, son muy pequeñas, y por el gran partido, digamos, el tradicional de republicano, que es el Partido Radical, de Lerroux, que se va hiriendo. Porque hay un hueco. Aparece como un partido que se va centrando y acaba haciendo pacto con la CEDA. Y primero, una cierta derecha tiene una cierta estrategia de atracción. Claro. La clase dominante dice, bueno, si el Partido Republicano Radical es capaz de ocupar, ser un partido nacional, en definitiva, pues estupendo. Bien sobre escuelas tampoco vamos a insistir. No, porque además no había problema, porque realmente si el Partido Radical ocupa ese espacio, precisamente, pues es un partido republicano, es decir, no pone en duda como la CEDA, que es accidentalista y que pone de alguna forma no en duda, pero vamos, que lo de la forma del Estado la deja aparcada a un lado. Fíjate, por lo menos de momento. Muy bien. Cuando uno estudia los microespacios, yo lo estudié en Granada y en Ceuta, cómo el Partido Radical va trayendo a todos los monárquicos más moderados, más centrados, que rápidamente... Bueno, en Ceuta se acaba convirtiendo en la derecha de la local, ciudad, ¿no? El Partido Republicano Radical. Es muy parecido el proceso. Y lo ves cómo va trayendo claramente. Lo que pasa es que también es verdad, yo creo que hubo un problema en los ritmos. Los ritmos fueron un problema. Yo creo que abrieron demasiados melones a la vez. Es decir, todo sistema que quiere consolidarse necesita hacerlo progresivamente y con fe. No te puedes abrir todos los frentes, todos los enemigos a la vez, sin siquiera estar tú consolidado en un bloque reformista. Es que al final, claro, además significó realmente una ruptura, o sea, es un inicio total del sistema prácticamente, y eso, claro, eso pues, en un momento determinado, una sociedad como la española de aquel momento, una sociedad agraria, una sociedad bastante atrasada si comparamos con otros entornos, y una sociedad con unos niveles de analfabetismo elevado, en fin, una serie, no existen clases medias, o son muy bajas, muy pequeñas el porcentaje de clases medias, hay grandes números de campesinos, de obreros y tal, pero hay pocas clases medias. Pues eso hace muy difícil el cambio. Hay una dificultad social, una dificultad económica, porque es la crisis del 29, se juntan, digamos... No son los factores internos, que ya eran aparte de los factores... Los factores externos. Estamos en el mundo del nacimiento de los grandes fascismos en Europa. Italia y Alemania son los modelos. Evidentemente no ayudaba mucho. No ayudaba mucho, y yo quisiera pues plantear una fecha que yo creo que es clave, no sé si definitiva para la suerte de la República, como el famoso octubre del 34. Si se hubiera gestionado de otra manera, posiblemente se hubiera evitado una guerra civil. Claro, hay un sector de historiadores de derecha que incluso dicen que la guerra civil comienza en el 34 con la revolución de octubre de Asturias, ¿no? Yo creo que la revolución o las protestas de Asturias del año 34, que fue Franco precisamente quien va allí a sofocarlas,
eran una expresión de rabia contra ese gobierno radical cedista que estaba intentando terminar con todo lo que en ese poco tiempo se había construido de república y de republicanismo. Y vuelvo entonces un poco también a lo mismo, lo que decíamos antes, que incluso en vuestras intervenciones se ha visto, ¿no? Ese clima del que ya se venía, lo decía Carlos, ¿no? Una España atrasada, analfabeta, con muchísima desigualdad, con muchísima pobreza. Claro, eso va creando un clima de división. Yo decía antes, el trienio bolchevique entre 1918 y el año 21. Hay una serie de revueltas, sobre todo en el campo andaluz, que son también sofocadas con muchísima dureza y violencia por parte de la Guardia Civil y del Ejército. Claro, los patronos agrarios que tenían una mentalidad, en mi opinión, en la cual los braceros eran prácticamente una especie infrahumana, no soportan eso. Entonces yo sí creo que dentro de esa clase dominante y también de clases medias, digamos que comienzan a introducirse una serie de incertidumbres y de miedos que van creando ese clima en el cual cuando llegamos ya al año 31 y sobre todo cuando se empieza a hacer política, pues bueno, va creando esos dos bandos que al final chocan. Un bando que pretende, como decía antes, un horizonte mucho más democrático y un bando que no se resigna o no se puede permitir, no puede consentir que aquellos a los que consideran prácticamente una especie infrahumana pretendan ejercer más derechos. Yo no estoy de acuerdo en el tema. Perdón, bueno, Antonio. No, en el tema de la Revolución del 34 ya está demostrado que la Revolución del 34 se empieza a fraguar mucho antes. O sea, empieza a fraguar prácticamente después de las elecciones del 33. O sea, realmente ¿Pero demostrado por quién? No, hay historiografía ya demostrada. Bueno, claro, entonces ponemos en duda. Quiero decir, ya, digamos, ya Indalecio Prieto es uno de los que comienza a mover el tema para la compra de armas, en fin, realmente. Digamos, es un golpe de Estado, porque es un golpe de Estado. Le podemos llamar revolución, está muy bien, queda muy bonito, porque además es curioso porque es en ese momento cuando se fragua ese lenguaje, reacción y revolución, se fraguan esas como antítesis, ¿no? Realmente, pero son lo mismo. Eso viene de la Revolución Francesa, ¿no? No, sí, pero digo en España, estoy hablando en España, se utiliza el término revolución y reacción, se utiliza, por ejemplo, reacción es la Sanjurjada del 32 y revolución es el 34, ¿no? Es curioso, ¿no? El lenguaje es importante. Realmente es un golpe de Estado, es un golpe de Estado, por una serie de circunstancias, se toma en un momento dado un pretexto, pero ya hay que es el acceso al gobierno de algunos ministros de la CEDA, pero realmente se está preparando con anterioridad ya ese golpe. Entonces, la revolución del 34 es un golpe de Estado, contra la propia República, auspiciado por partidos que, ya digo, algunos de esos sectores de esos partidos no creen en la República, no creen en la República como sistema político, sino que creen que la República solo puede ser una República de izquierdas. Entonces, la alternancia, les cuesta mucho trabajo entender la alternancia. Es decir, ten en cuenta que cuando se hace el diseño constitucional, se hace un diseño constitucional predominado por la izquierda, porque cuando se legisla, cuando se establece el texto constitucional, hay un gran predominio de la izquierda en el Congreso, en el Parlamento, porque los partidos monárquicos se han desarbolado y la derecha no está organizada, evidentemente, y la izquierda domina el ámbito político. Y se construye se diseña una constitución muy, digamos, con una tendencia o muy al gusto de esa izquierda, o muy de acuerdo con los parámetros de esa izquierda. Cuando se produce la alternancia, que por cierto es en el 33, que es la primera vez que realmente es el sufragio universal, cuando votan todo el mundo, en España votan también las mujeres por primera vez, ¿no? Cuando sube al poder un gobierno legítimo, que es gana los radicales, gana la CEDA, gana los radicales, es que gana la CEDA, o sea, es que es alucinante, porque gana la CEDA, pero por miedo precisamente a esa... Lo que pasa es que sumas el conjunto de... Claro, por miedo y tal, dice, bueno, pues vamos a formar un gobierno de radicales republicanos y a la CEDA la vamos a tener ahí un poco de bastón, hasta que la CEDA dice, bueno, yo también quiero gobernar, porque yo he ganado las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pero ya desde días posteriores o meses posteriores a esas elecciones comienza a fraguarse. Evidentemente, ¿qué sucede? La mecha prende fácil porque evidentemente la situación del campo, por ejemplo, de la situación de Asturias, la situación de los mineros y tal, evidentemente no es muy buena, evidentemente. No hubiese prendido igual si la situación económica y social de estos sectores hubiese sido buena. Entonces, bueno, pues como es bastante deficiente, la mecha prende con bastante facilidad, ¿no? Sí, yo varía sobre el 24, no cabe la menor duda que es un
golpe contra el Estado, eso no cabe la menor duda. Otra cosa son los motivos, los razonamientos que podemos buscar, los hay, y vamos, los hay motivos que hicieron posible ese estallido, ¿no? Desde la contraofensiva patronal, que se empieza del minuto 1, que los socialistas salen del gobierno, el entorno internacional con Hitler ya en el poder, con Austria, realmente tienen miedo que se pueda producir un avance hacia el fascismo, lo creo, ¿no? Pero ahora, que es un putsch, desde luego eso no... Pero claro, es que claro, esos miedos, en el 36 la derecha hace lo mismo, dice yo tengo un miedo a... Y fundamentalmente claro, la justificación es la misma. Lo que pasa es que en este se impone el Estado, evidentemente, y en la otra no. Los que se alzaron fueron a las prisiones, algunos fueron fusilados, y la ley del Estado fue dura. Imperó, fue dura, y en el 36 no. Sí, bueno, porque perdieron. Claro, bien, pero no dejan de ser alzados. No, es igual, es otro golpe de Estado, exactamente igual. Vía democrática, ¿no? Claro. Si podemos poner las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, yo como reconozco que lo es, que esto fue y por supuesto que hubo una dura represión. Yo lo que pasa es que sí creo que el error fue fundamentalmente republicano, ni siquiera se lo achaco a los enemigos del lado. Es decir, la deserción del Partido Radical de mantenerse en el eje reformista, que hubiera logrado durante, creo que bastante tiempo, progresivamente construir una república más sensata, eso hizo que evidentemente todo el resto de la se sintieran traicionados, ¿no? El Partido Radical basculó hacia la derecha y abrió ese camino. Si hubieran mantenido una cierta unidad electoral, pero ni siquiera ya con el Partido Radical, los republicanos y el PSOE, el resto de los republicanos y el PSOE probablemente hubieran podido competir electoralmente y posiblemente hubieran cabido otros gobiernos alternativos. No fue posible y evidentemente no solo fue un golpe de Estado de la izquierda, sino también de los nacionalistas catalanes. Sí, efectivamente, sí. Un doble golpe de Estado, pues, era contra la República y contra el orden constitucional, evidentemente, ¿no? En ese sentido, pues, evidentemente, yo no tengo el menor problema de admitir que fue un golpe de Estado. Sí que había también razones, evidentemente, que no fue gratuito y efectivamente yo sí estoy de acuerdo contigo que desde prácticamente la pérdida de las elecciones, la generación de las alianzas obreras, sobre todo el camino radical que prende Laro Caballero. Es decir, Laro Caballero pierde el boletín del Estado, él pensaba que era la forma de hacer, porque no era un revolucionario, era un sindicalista, societario en definitiva, que es incapaz y cuando cree que no lo va a poder hacer con el boletín del Estado, cree que la va a hacer con una huelga general, que es lo que realmente creía. Lo que pasa es que era un iluso. Cerramos el capítulo del 34 con un último apunte que lleva. No, yo sobre todo, cuando decía Carlos, ¿no?, que está demostrado que se fragua desde el año 33, bueno, yo creo que digamos que cada uno tira un poco de los historiadores que más le complacen, y a lo mejor Carlos se siente más identificado a lo mejor con Stanley Payne, o si quieren más conservadores, y a lo mejor uno tira más de Paul Preston o de Fontana o de Ángel Viñas, y entonces tienen una opinión diferente. Me parece legítima. En cualquier caso, creo que cuando se diferencia o se intenta diferenciar entre golpe de Estado y revolución, pues un golpe contra el Estado, se intenta subvertir el orden constitucional. Pero claro, la diferencia entre Sanjurjo y Franco con respecto a lo que pasa en Asturias, por ejemplo, sería que eran militares, que viene desde dentro del Estado, mientras que en el caso de Asturias, pues no viene de dentro del Estado. Un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo viene dentro del Estado, pero si es el propio Partido Socialista el que organiza, un sector del Partido Socialista organiza... Cuando tú dices... No, pero cuando tú dices que sea ahí... Indalecio Prieto... Hay documentos, Indalecio Prieto es el que compra armas y le... No, si yo no voy a discutirlo, quiero decir que lo que puede explicar un poco la denominación es esa, el componente militar. Por ejemplo, tú dices que en España, entonces, quiero decir, como que cuando es de la derecha lo llamamos golpe de Estado, cuando es de la izquierda lo llamamos revolución. Yo creo que no, yo no he visto a ningún español de izquierdas que incluso pueda medio explicar lo que hizo, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela en el año 92, hablar de que Hugo Chávez quiso hacer una revolución. Todo el mundo ha dicho que quiso hacer un golpe de Estado. Yo nunca he escuchado a nadie decir fue una revolución. Hugo Chávez era un militar, cogió a su sector del ejército y quiso hacer un golpe de Estado. Cada uno luego explicará el porqué, si le parece bien o le parece mal. Pero nadie habla de revolución, todo el mundo dice golpe de Estado. Mira, yo te digo que es una discusión semántica, pero que era un movimiento anunciado. Yo seguí ese proceso en mi primer trabajo, que fue el del movimiento obrero en Granada, desde aproximadamente marzo o abril. Además, era fundamentalmente Santiago Carrillo, que bajaba mucho a Granada, era entonces secretario general de la Cultura Socialista. Todavía no existían las unificadas y era miembro, hijo de Venceslao Carrillo, como sabéis, dirigente socialista. Bajó varias veces hasta octubre, ¿no? Cada vez que llegaba decía, llegará el octubre, lo iba anunciando. De hecho,
estaban tan desarticulados cuando llegó el momento, pero porque sencillamente lo habían anunciado y el poder del Estado había ido desarticulando, deteniendo gente y preparando, en algunos sitios pudo cuajar y en otros no. Aquello del lobo que viene, efectivamente. Bueno, vamos a dejar ya en 34, nos venimos, vamos a dar un salto cualitativo en el tiempo y cuantitativo, nos venimos a la actualidad, porque en los últimos años yo creo que sí estamos todos de acuerdo, independientemente que seamos más o menos monárquicos, la Casa Real ha vivido, no sé si llamarlo como una especie de década horribilis, pero hace 15 años nosotros, yo creo que ninguno nos imaginamos que alguna vez una hermana e hija de reyes iba a estar condenada en los banquillos o a suelta por insolvente. No lo digo yo, lo dicen los jueces, y un yerno y cuñado de reyes iba a estar pues a punto de entrar en prisión, al margen todo ello de ciertos escándalos, etcétera. Mi pregunta es, todo lo que ha ocurrido en los últimos años, Botswana, Casonos, etcétera, deja más presente que nunca el debate en la calle. Es decir, la gente ahora verdaderamente se está cuestionando como nunca en el periodo actual la continuidad de la República o de la monarquía, o por el contrario, los españoles seguimos dándole prioridad o dejando este debate, mejor dicho, en un plano secundario. Yo creo que cuando hay una crisis social como la que ocurre en España a partir del año 2008, todas las instituciones tambalean un poco, pierden un poco de legitimidad y la gente empieza a hacerse preguntas. Bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto se está gestionando bien o se está gestionando mal? Yo creo que con el caso del rey Juan Carlos, en España existía un consenso en el cual el rey se entendía que servía para algo. Producto del relato de la transición, se entiende, sea verdad, sea mentira, eso da igual, es una verdad social en tanto en cuanto forma parte del imaginario colectivo de la mayoría, que el rey nos salva del golpe de Estado en el año 81. Y que el rey es la garantía de que, tras la muerte de Franco, los militares en España no van a dar un golpe de Estado. Digamos, comienza la crisis en el año 2008, la imagen del rey va perdiendo legitimidad en ese sentido, abdica y ahora tenemos a su hijo. Bueno, el hijo no tiene ningún tipo de episodio legitimador como sí tenía el padre. Es decir, el padre nos salvó de un golpe de Estado, pero el hijo, mucha gente yo creo que se pregunta, bueno, ¿y este para qué sirve? Yo puedo ser republicano, pero entiendo que el rey Juan Carlos, desde un punto de vista pragmático, sea cierto o sea falso, sirve para algo, tiene algún tipo de utilidad de Estado. ¿Para qué sirve el rey Felipe? Yo creo que esa es la pregunta. Bueno, yo creo que efectivamente la institución monárquica está mucho más obligada que cualquier otra institución, cualquier otro poder moderador a ser ejemplar. Pero lo es porque además ni siquiera ha sido elegida, ¿no? Y es permanente, ¿no? Con lo cual, la elegida siempre podemos revocarla, y podemos elegir a otro presidente de la República. A la monarquía no se la elige. Entonces, lógicamente, tiene que ser mucho más ejemplar. Y, evidentemente, la falta de ejemplaridad de la monarquía gobernante o de la dinastía gobernante abre el debate, claro que lo abre, es evidente, para cualquier ciudadano normal. Es decir, es una institución del Estado que estamos, en definitiva, pagando y manteniendo, sosteniendo, a la que no podemos. Tenemos el mismo derecho a criticar y si no cumple a remover, supongo, como cualquier otra institución, porque yo ya, desde luego, a esta altura, el único fundamento que cabía en la historia, el del derecho divino, creo que ya, en fin, es difícil que podamos admitirlo como, en fin, desde una perspectiva democrática, ¿no? Y de racionalidad. Por lo tanto, si alguien tiene que ser ejemplar, desde luego, porque te digo, el presidente de la República, si no lo es, se le puede condenar, el rey es inviolable. Bueno, creo que algunos de los presidentes de la República también, pero bueno, sí. Pero al fin y al cabo pueden ser procesados posteriormente, pueden ser en cualquier caso sustituidos, ¿no? En este caso no, es decir, la ejemplaridad tiene que ser absoluta, por lo tanto es mucho más grave. Y que claro que la falta de ejemplaridad de la institución reabre el tema, evidentemente. Eso no quita que haya que agradecer determinadas fases de la historia donde la monarquía ha jugado papeles, creo que interesantes para el sistema democrático, pero bueno, está obligada permanentemente a ser ejemplar. Y no tenemos que pagar ningún favor. Él ha sido el que en definitiva, o la familia o la dinastía, es la que está incumpliendo su contrato con la sociedad. Carlos. Sí, bueno, efectivamente. Vamos a ver. Realmente el que no conozca un poco la historia de los Borbones no se puede sorprender en el sentido. Bien, ¿te acuerdas que Prim decía un Borbón jamás, ¿no? El hombre, ¿no? Y se lo cargaron allí en la calle del Turco. Realmente lo que hemos visto ahora, el hecho de que la infanta y su marido estén procesados y demás, yo lo que creo que refuerza la democracia. Sí, en ese sentido, pues, yo creo que no hay que verlo como algo negativo, sino, oiga, que todo el mundo está sujeto
quitándole al rey la inviolabilidad del rey y tal, está sujeto a dar cuentas frente a un sistema de ciudadanía democrática que, oye, exige, oye, te estás portando mal, porque a Isabel II nunca la habían procesado. Me queda un detalle. Por toda la... en prisión de... Bueno, eso ya veremos. Ese detalle me queda. Y luego, eso por un lado, ¿no? En cuanto al tema de la legitimidad del nuevo rey, me parece que precisamente lo bueno que tiene es que no necesitemos ni una transición, ni un golpe de Estado, ni nada por el estilo, sino que vayamos transitando de rey en rey sin grandes sobresaltos, que no sea esto una especie de monarquía visigoda donde se matan cada 2 años, ¿no? Entonces realmente yo creo que legitima a la monarquía el hecho de que vayan pasando de rey a rey sin grandes sobresaltos y sin grandes cambios. Al rey Felipe pues le ha tocado, por ejemplo, la aplicación del 155, que es algo nuevo, que es algo totalmente nuevo, y es otro golpe de Estado, digan lo que digan, es otro golpe de Estado contra la soberanía nacional y el orden constitucional. Entonces, bueno, le ha tocado también ese papel, o sea que digamos que... Lo que creo que sí aporta a la monarquía en general es una cierta estabilidad. O sea, imaginaros en un país como el nuestro, con todos nuestros vaivenes, a pesar de que tengamos una democracia de 40 años y tal, y tenemos nuestras propias idiosincrasias y tal, nuestras tensiones, imaginaos con un presidente de república, ¿no? No sé hasta qué punto, no sé, quiero decir, la monarquía al menos nos da una cierta estabilidad y una cierta continuidad, ¿no? Luego, por debajo de él, pues ya estamos para darnos de tortas, ¿no? A nivel político. La verdad es que esta crisis con, por ejemplo, Rajoy de presidente de la República y Pablo Iglesias o Pedro Sánchez primer ministro, hubiera sido cuanto menos curiosa. Sí. Eso lo hacen los franceses, la coexistencia, la cohabitación. Alguna cosa que ha dicho Carlos, sí, dice... Lo bueno es que no necesitemos un golpe de Estado o una situación de tambaleo político para que haya que legitimar nada. Claro, lo que pasa es que en este país muchas veces se ha dicho durante mucho tiempo, España no es monárquica, es juancarlista. ¿Qué significaba eso? Lo que yo he dicho antes, es decir, al rey Juan Carlos se le quería porque había un relato que nos decía, este hombre ha dado la cara por España, este hombre no ha salvado de un golpe de Estado. Es cierto, Felipe ha tenido su episodio del 23F, que sería el 3 de octubre. La diferencia crucial, en mi opinión, es que mientras que el rey Juan Carlos quedó ante la opinión pública como alguien que sí que incluyó en su postura a todo el mundo porque era una postura clara en defensa de la democracia, seas de izquierda, seas de derecha, en mi opinión, y creo que es la opinión de mucha gente, el discurso del día 3 de octubre del rey Felipe le sitúa muy cercano o prácticamente indistinguible del Partido Popular y deja fuera a muchos otros sectores igual de demócratas o más que el Partido Popular. También decía que el hecho de que la infanta esté procesada, de Urdangarín, de todas estas cuestiones con la justicia, lo que revela es una normalidad democrática y por lo tanto debería servir para legitimar aún más la monarquía en tanto en cuanto monarquía transparente. Claro, el problema ahí es que lo que esto revela tal vez, o sin tal vez, es que hasta ahora había un silencio que no se decía pero que existía. El rey Juan Carlos I es sabido por muchísimos sectores periodísticos, políticos, etcétera, que siempre ha sido, no voy a decir la palabra golfo, como tú decías antes sobre los Borbones, pero ha sido una persona poco ejemplar en su comportamiento, poco ejemplar en su comportamiento. Y hasta ahora, sobre todo a raíz de la crisis, en la cual parece que existe un momento en el cual se pueden empezar a decir cosas que antes no se podía, se revelan ciertos comportamientos. Antes tenía amigos como Mario Conde, Prado Colón de Carvajal, que sí que eran procesados, tenían escándalos de corrupción, de robo, etcétera, y el rey siempre salía impoluto, cuando mucha gente sabía que el rey, hombre, impoluto no estaba. Por lo tanto, creo que lo que revela el hecho de que ahora tantos Borbones estén, bueno, tantos, o alguno que otro, esté mezclado en situaciones poco recomendables, en situaciones complicadas con la justicia, lo que revela y lo que le hace pensar a la gente es, bueno, esta gente cómo son, esta gente que han estado haciendo todos estos años, ¿por qué ahora salen estas cosas y antes no? ¿Qué me han estado ocultando? ¿Yo quiero realmente a esta monarquía? ¿Quiero realmente a este tipo de personas al frente de la jefatura del Estado o alrededores? Creo que esa es la cuestión. Hay una cuestión en el tema del juancarlismo. Realmente el juancarlismo que tú dices, decir, la gente dice España no es monárquica, un imaginario. Es juancarlista, ¿no? El problema no surge, o sea, la cuestión del juancarlismo no surge en el 81, es anterior y tiene que ver con es decir, en España hay el propio régimen promociona, el propio régimen franquista promociona una imagen negativa de la monarquía durante muchísimo tiempo. O sea, es decir, no, por eso una de las cosas es decir, no queremos república, pero tampoco queremos monarquía, ¿qué queremos? No sabemos lo que queremos. Entonces aparece la figura de Juan Carlos, que es un rey que no es el rey, digamos, legal, porque no está designado por, exactamente, eso ya es su padre, que además no ha renunciado al trono, es designado por Franco y por eso el rey lo que tiene es la legitimidad del régimen anterior.
Y entonces es lo que se hacen juancarlistas, pero no por nada, sino porque está designado por el régimen anterior y porque en España la monarquía no ha pasado por, digamos, ha caído un poco en ese menoscabo que tenía que son 40 años de menoscabo a la monarquía. O sea que realmente el régimen franquista no aupa la monarquía. Por eso la gente cuando llega el año 81 es un espaldarazo a él de cara a la opinión pública. Es cierto que refuerza mucho su imagen, por supuesto. Lo que yo he dicho. Refuerza su imagen. Nos queda poco tiempo. Quería intervenir una cosita, porque no se le puede pedir a un jefe del Estado, sea monarca o sea presidente de la República, lo uno y lo contrario. Es decir, está claro que si queremos que sea un rey constitucional, tendrá que cumplir la Constitución. Y la Constitución que tenemos, nos guste más o nos guste menos, le hace garante de la unidad del Estado. Ese es su papel. Y por eso el discurso del 3 de octubre otra cosa es que podamos cambiar la Constitución. Claro. Que yo en eso no discuto. Es decir, hay que tener paciencia, hay que sumar la mayoría suficiente y esperar la coyuntura para poder cambiarla. Si se quiere cambiar la Constitución, que en eso estoy plenamente de acuerdo. Tenemos derecho a cambiarla, incluso la propia monarquía. Si una futura mayoría de este país, por los medios constitucionales... Es difícil. Por supuesto que es difícil. La Constitución es casi... Yo creo que se puede reformar. Solo si hay gran consenso social, vería cómo sería reformable. Seguro. El problema es que hay que construir esos consensos, ¿no? Bien. Lo que no cabe duda es que no se le puede digo lo uno y lo contrario. Uno puede estar en desacuerdo. Yo creo que la Constitución hay que reformarla. ¿Bien? Pero claro, lo que no puedo es acusar al rey de cumplir su función constitucional. Porque de lo contrario tambile acusaría, ¿no? Fuera rey o fuera presidente de la República. Por eso el 3 de octubre no le queda otro discurso más que ese. Discurso que el de la unidad de la nación. Es el que está obligado. Lo podrá entonar de una manera o de otra. Esa es la cuestión, José Antonio. Yo en ningún caso digo, yo quiero que el rey ahora de repente... Bueno, lo que es básico. Y en ese sentido digo que la vía de la reforma siempre está abierta. Yo espero que este sea un país tan democrático que si algún día decidimos cambiar de régimen lo podamos hacer por vías democráticas. Nos quedan creo que apenas 5 minutos, así que por favor, de ahora en adelante vamos a procurar que los turnos duren más o menos tanto como la República de Puigdemont, que creo que fueron 24 segundos más o menos la respuesta. La pregunta con la que empezamos. ¿España mañana será republicana? No lo sé. Una pregunta que no tengo una bola de cristal. Como decía José Antonio, ¿no? Si se reúnen los consensos, yo creo que a día de hoy no es la cuestión fundamental. A mí me gustaría que en un futuro pudiéramos votar al jefe de Estado por una cuestión democrática, como decía José Antonio, también y de racionalidad. Creo que tiene mucho más sentido, creo que revelaría que España ya es una democracia madura en la que no necesita de tutelas de ninguna casa real, no necesita ningún jefe de Estado que tenga su legitimidad vía sanguínea, sino una legitimidad democrática que salga de las urnas. Por tanto, yo espero y trabajaré para que mañana España, por supuesto, pueda elegir democráticamente a su jefe del Estado. José Antonio. Bueno, pues yo la verdad es que no lo sé, no tengo una varita mágica, pero en principio creo que posiblemente en el futuro pudiera serlo, ¿por qué no? El futuro está abierto, ¿no? Yo creo que podría serlo. Yo creo que no es urgente, también estoy de acuerdo en eso. No es urgente, no es precisamente el problema más urgente en este momento. Pero, hombre, yo primero deseo que sea republicana, ¿no? Porque, pues, como digo, soy republicano y lo deseo. Eso es un mero deseo. ¿Que sea posible? Bueno, pues yo creo que es decir, la historia camina, otros países se han convertido de monarquías en repúblicas, muchos, tenemos a Francia o tenemos a Portugal, estamos rodeados de países, o a Italia un poco más abajo, o a la propia Alemania, es decir, estamos rodeados de países que han pasado esa transición de monarquía a república. Lo único que sí yo deseo que sea una transición pacífica, democrática, decidida colectivamente, ese es mi único deseo. Y si eso es posible, pues seremos republicanos, y si no es posible, no seremos. Tampoco creo que sea urgente, ni creo que haya que hundir el mundo, ni destrozar nada para conseguirlo. Pero si por vías democráticas y por vías pacíficas algún día se llega a ese consenso, pues yo encantado. Yo creo que todavía no está en el horizonte inmediato. Yo creo que, creo que todavía nuestro sistema constitucional tiene para rato. Y dentro del sistema constitucional está esa figura del jefe del Estado monárquico, ¿no? Y bueno, yo creo que no va a cambiar mucho en los próximos años. De hecho, la monarquía sigue siendo en todas las encuestas, sigue siendo, a pesar de las crisis, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas, junto con las fuerzas de seguridad y tal, sigue siendo un referente, ¿no? Y además, creo que además tampoco, ya digo, es que no es un debate tampoco que sea fundamental ahora mismo y no lo sé. Quizás a lo mejor dentro de un tiempo, si se llega a un consenso suficiente y se decida así,
insisto que no es más democrático un país porque tenga una jefatura de Estado electa o no electa, ¿no? Porque después de Julio sigue diciendo que es más democrático. No, bueno. es más democrático elegir a un jefe de Estado que no elegirlo. Muy breve, Julio, por favor. Eso me parece obvio y no es discutible, Carlos. Telegráficamente. Yo creo que no hemos dicho aquí algo muy importante. Hace poco salió aquel vídeo de Adolfo Suárez en el año 95 confesándole a Victoria Prego que si en el momento de hacer la Constitución no hicieron un referéndum para elegir si monarquía o república, no lo hicieron precisamente para poder blindar la monarquía dentro de la Constitución, un paquete completo, porque las encuestas decían... Pero quizás eso nos llevaría a un programa entero sobre la transición. Pero con esto quiero apuntar que, aunque es cierto que como Constitución democrática siempre es posible la reforma, sí que es verdad que en una monarquía, una Constitución muy rígida, en la cual hay muchas cuestiones que están prácticamente blindadas. Bueno, no hay posibilidad de reforma, es prácticamente imposible quitar al rey vía Constitución. Nos emplazamos a otro debate, si queréis, sobre los mitos, los grandes logros y las grandes sombras de la transición. Son muchas. Muchas gracias a los tres. En cualquier caso, yo no sé, yo me quedo con un dato de este programa. En la Segunda República fueron capaces, incluso, lo decía José Antonio Alarcón en su primera intervención, de hacer un plan general de ordenación urbana. Ahí lo dejo. Buenas noches, muchas gracias a todos y sean felices. Ya solamente por eso... Me quedé bastante menos tiempo.